Le invito a que cierre sus ojos un momento, un momento. Y dígale al Señor: Señor, háblame. Dígale al Señor: Señor, háblame en esta mañana. Por favor, que tu palabra me hable en el nombre de Jesús. Háblame a través de tu palabra, Señor, y enséñame tu camino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. El tema de hoy se llama: la palabra de Dios da vida. Amén. Miren, la palabra de Dios da vida. Y vamos a mirar lo que dice el libro Primera de Reyes, capítulo 19, de los versículos 1 al 8. Dice así: Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero para decirle: traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, póngale cuidado a esta frase. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar todo un día por el desierto, fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces se deseó la muerte y dijo: basta ya, Jehová, quítame ya la vida, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. ¿Qué le dijo? Miró y vio a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió, bebió y volvió a dormirse. Se fue a echar la siestica, ¿no? Usted sabe. Regresó el ángel de Jehová por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Vamos al 8. Se levantó pues, comió y bebió. Fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hacia Horeb, al monte de Dios. Amén. Y la historia sigue. La historia sigue. Ahí vemos cómo Dios le habla a Elías. Pero la historia tiene un inicio. Resulta que Elías estaba en la cima de la fama. El único profeta de Jehová que se atrevió a desafiar el régimen. ¿Sí? Mire, hoy en día existe susto dentro de la comunidad cristiana en muchos países del mundo, porque se están levantando líderes en las naciones que son contrarios a la palabra. Y usualmente la iglesia ha gozado de libertad en algunas partes para predicar, pero la llegada de líderes que tienen valores contrarios a la palabra genera zozobra. Y dice: ¿cuándo será que vienen a la puerta a preguntar por mí? ¿Sí? A llevarme esposado a la cárcel por predicar el evangelio. Y hay zozobra en algunas partes, en otras partes no hay zozobra. El pastor sabe que después del culto lo van a arrestar. O todavía más cierto, apenas abra la iglesia sabe que lo van a matar. ¿Sí? Esa es la zozobra que hay en muchos países. ¿Sí? Hay pastores que tuvieron que escapar de ciertas zonas de Colombia porque ciertos grupos querían coger sus hijos para llevárselos a reclutarlos, y otros querían llevárselos a recoger coca. Digo, me llevan a los hijos de los pastores, y los pastores se enteraban y se iban con sus hijos. Otros no tuvieron tanta la oportunidad. En Tierra Caliente una costumbre sentarse frente a la casa, y allá llegaban los violentos y fumigaban al hombre
lo mataban. ¿Sí? O sea, el peligro es real. ¿Sí? Y no era, y este era todo un sistema contra Elías, y Elías le ganó, porque Dios estaba con él. ¿Sí? Dijo: convóqueme a los profetas de Baal, el que haya descender fuego del cielo, a ese Dios adoraremos. Baal no respondió, y ustedes conocen la historia de que Dios sí le respondió a Elías. Y luego dijo Elías: la ley dice que los que hagan tropezar al pueblo de Dios deben ser ejecutados. Maten a los profetas de Baal. ¿Sí? Y acabaron con esas personas, porque eso lo mandaba la ley. Si usted duda de eso, le animo a que lea la ley. Esa era la orden: el que haga tropezar al pueblo debía ser ejecutado. Y había 400 tipos haciendo eso. Los mataron sin pena. Obviamente en estos días no hacemos eso, el Señor ya tiene otros métodos. ¿Sí? Y entonces se levanta este hombre con ese poder, derrotó a los profetas de Baal. Y es que en ese entonces el que perdía moría. ¿Sí? O sea, para que lo entendamos en la cultura de ese entonces y no en la de ahora. ¿Sí? Amén. Hoy el que pierde un debate pues se va para la casa a ver cómo mejora para que no lo vuelvan a derrotar. No, antes el que perdía el debate se moría. Así de sencillo. Entonces ganó Elías. Claro. Y luego ora para que llueva. Y no había llovido desde hace años. Esa tierra seca, tiesa, polvorienta. Había muy poca agua o casi nada. Y llega Elías, ora, y se viene tremendo aguacero. Mejor dicho, ese hombre estaba en las estrellas. Mejor dicho, era reconocido por el rey, respetado por las autoridades, menos por una mujer. ¿Sí? Jezabel, la reina. Y la reina le mandó una razón. Dijo: como mató a esos profetas, yo mañana le voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Pero hay una clave. Elías vio el peligro. Vio el peligro. Y le digo algo: usted y yo haríamos lo mismo. ¿Sí? Porque la Biblia dice que Elías es un hombre sujeto a pasiones como nosotros, pero ya vamos para allá. ¿Sí? De lo más alto, usted, esa fama que tenía fue a dar al suelo. ¿Cierto? Terrible. Es algo terrible. Y este hombre se desanimó en extremo. Entonces, la clave de lo que le pasó a Elías es el desánimo. Diga conmigo: desánimo. Ahora, ¿qué es el desánimo? Desánimo, entonces uno busca, le pregunta al hermano Google, ¿qué es desánimo? Y llega y responde: falta de ánimo. Dijo: me dijo bastante. ¿Sí? Entonces uno comienza a escarbar más. Etimología. ¿Qué es desánimo? Viene de dos palabras. ¿Sí? Tiene dos raíces. La palabra des, que quiere decir separación, y la palabra ánima, que quiere decir principio de vida. En otras palabras, el desánimo es la ausencia de deseos de vivir. O sea, la persona no es que tenga algún problema físico, o puede que lo tenga, ¿sí? Eso no importa. Lo que importa es que no tiene deseos de vivir. Amén. No quiere. Ese es el desánimo. El desánimo no es que usted quedó aburrido por algo, ¿sí? Hay una diferencia en que uno quede como frustrado. Ay, yo quería que pasara esto y no pasó, ¿sí? O que perdió el equipo de Barranca. Ay, qué desánimo, ¿sí? O que no ganó el Nacional, ¿sí o no, Pastor Víctor? Eso es aburrimiento. O sea, uno queda como que algo no salió y uno queda aburrido. Pero el desánimo es otra historia. La persona no quiere vivir.
Amén. Miren lo que dijo Elías. Se echó bajo un árbol de los árboles del desierto. Se echó y dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida. Y se echó ahí a esperar la muerte. Y se echó a dormir. Amén. El desánimo es un sentimiento. El desánimo no es una condición física. El desánimo viene porque a usted le dijeron algo, a mí me dijeron algo que mató nuestro anhelo de vivir. Amén. Ahora, ¿por qué Elías llegó a este punto? Ahora, yo añado esta pregunta: ¿por qué la iglesia llega a ese punto? ¿Sí? Usted ve cristianos de años que no tienen deseo de nada por Dios. ¿Sí? Comenzaron como cohetes, se atreparon. No sé si han visto el video del ascenso de un cohete. La aceleración es impresionante. En un momentico están del suelo al espacio, en un momento. Eso no lo hace un avión. Los que hemos tenido el gusto de volar en avión, que eso no es un lujo, eso es porque algún cliente paga, ¿sí? Cuando hay que hacer trabajos y hay que ir en avión. Y uno ve que el avión se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, y eso tiembla todo en esa cabina, pero usted ve que como que casi ni cambia nada. De pronto al ratico usted mira para abajo y todo se ve pequeño. Así un avión asciende así suave. Un cohete no asciende así, uno siente que queda pegado al piso de la cabina, o sea, quedan pegados a la silla, sienten que los está aplastando su propio peso, y en un momentico llegaron arriba. Y así hay muchos cristianos, suben, pero es que no se les ve el ascenso, o sea, allá va, allá quedó, allá está el hermano, y de pronto se quedó dando vueltas alrededor de la tierra y no siguió avanzando para ninguna parte. Y de pronto una estrella fugaz descendió y se quemó en la atmósfera, ¿sí? Como le pasa a los satélites cuando ya están viejos, dan vueltas y vueltas y se les acaba el combustible y comienzan a acercarse a la tierra, ¡tum! Y llegan a la atmósfera, usted ve el fogonazo. Y así le pasa a los cristianos, llegan hasta arriba y se quedan dando vueltas, no avanzan, no siguen, y de pronto comienzan a perder impulso y se queman. ¿Sí? Eso es el desánimo en términos celestiales, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué llega uno a ese punto? Miremos el versículo 3, por favor. Versículo 3. ¿Qué dice ahí? Viendo pues, ¿qué? ¿El qué? ¿Qué se puso a mirar Elías? Se puso a mirar el peligro, se puso a mirar el problema. ¿Sí? En un momento este hombre que había orado para que descendiera fuego del cielo, que había ido con autoridad y había vencido esos 400 profetas, que había orado para que descendiera fuego del cielo, que después oró para que descendiera la lluvia. Una mujer le mandó una razón, ni siquiera fue ella, le mandó una razón. El tipo vio el peligro y salió corriendo. Le digo, eso también lo hacemos nosotros, ¿sí? Mire lo que dice Santiago 5:17, por favor. Y es bueno que comience usted a pensar: ¿qué escuché que me desanimó? ¿Qué me puse a contemplar que me desanimó? 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Elías era Superman? No, no era el hombre de acero, no era Hulk, no era Flash, no era un superhéroe, era un ser humano común y corriente. Sí,
Pero dice, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. El versículo siguiente dice, y oró otra vez, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Vea el hombre que era Elías, ¿sí? Quisiera uno que pasara a orar a cualquier hermano aquí. Venga para acá, hermano Manuel, ore. Y pasa Manuel, Señor, sana a los enfermos. ¡Pay! Se levantan todos los paralíticos, ¿sí? De a miles de kilómetros a la redonda, ¿sí? Y pasa uno a uno de los niños. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, bendice a mis papás. Y tú, y apareció plata en el banco, ¿sí? Y uno dice, wow, qué poder, qué unción el de GNN. O sea, uno quisiera que pasara algo así como, wow, ¿sí? Pero somos seres humanos muy, muy comunes, muy corrientes, que Dios sí nos responde, ¿sí? De pronto no tan espectacularmente como con Elías, ¿sí? Pero vemos que Dios nos oye, pero vemos que como Elías, al igual que Elías, cuando llegan los problemas, nuestras rodillas comienzan a aplaudir. Mire, el miedo muchas veces nos paraliza, ¿sí? El miedo nos detiene muchas veces. Una vez yo estaba trabajando y estaba sacando un rollo de cartón. Nosotros asistíamos a un joven que era un experto en impresión. Entonces él dijo otro chico a mí, por favor retírenme el rollo de cartón, voy a poner otro material. Entonces yo me puse a sacar, este genio, con los 2 deditos, a empujar el cartón para sacarlo del cono donde estaba metido a presión. Empujé, listo, sí, saqué el cartón, pero mis dedos se quedaron ahí metidos, mis pulgares, y yo, ayúdeme, ayúdeme, le decía yo al chico que estaba ahí conmigo, y el man quedó paralizado del miedo. Dios me libró, ¿sí? Pero el chico quedó aterrado, paralizado. Esa es una situación de peligro. Pero muchas veces llega un problema y quedamos paralizados, ¿sí? Vemos el peligro. Hay, por ejemplo, las llamadas de las tarjetas de crédito, ¿sí? La tarjeta éxito, el crédito de los electrodomésticos, ¿sí? Que de pronto sacaron algo y entonces de pronto la cosa se puso un poco ruda y uno se atrasa y comienza la llamada, los mensajes, y uno mira eso y uno queda así, ¿no? Eso, uno ve al Señor, Señor, ¿qué le pasa? Y el tipo está así tieso, asustado, y la señora le quita el celular a ver quién está amenazando al marido. No, es la cuenta de la estufa o la cuenta del televisor. Y el hombre se aterró, ¿sí? O de pronto un diagnóstico médico. Le dieron al señor el examen, o a la señora el examen, abrió el examen y el tipo se quedó asustado, pensando en su porvenir, qué va a pasar con mis hijos, qué va a pasar con mi... O sea, comienza la vida a pasar y queda clavado del susto. De pronto cuando niño le dijeron, usted no sirve para nada. Y así se quedó toda la vida porque le dijeron que no servía para nada. Una persona útil. Y no, que no sirve para nada. No, es que mi papá me dijo que yo no servía para nada. Sí. Y habla peste del papá y es que me dijo que no servía para nada. Y así se queda. Sí. Y hay muchas más cosas. Sí. A todos nos pasa. Algo nos pasa. Mire, una vez estaba haciendo un trabajo y estaba reunido con un cliente y me comenzaron a llegar mensajes de algo que yo debía. Y yo comencé a mirar esos mensajes y comencé a hacer así. Me iba a desmayar delante de los clientes. Y comenzó la secretaria y comenzó el cliente, Rafael, Rafael, para que yo reaccionara. Me iba a desmayar
Hubo un tiempo que mi papá se preocupó por mí muchísimo, porque yo no me movía de la casa, de la depresión. Me contenté con hacer solo lo de los recibos para responder, pero no hacía más. ¿Por qué? Porque me había ido mal en algún negocio. Algún cliente dejó de pedirme trabajos y yo me desanimé. Vi el problema. Amén. Eso nos pasa a todos. Muchas veces apartamos la vista de Dios y vemos el problema. Amén. ¿Qué problema, no? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, mire, ese desánimo tiene medida de tiempo. Que ese es el problema. Usted puede durar desanimado todo lo que le queda de vida y se le va a hacer larga la vida. Eso se hace largo uno desanimado, porque uno piensa que no tiene nada que hacer. ¿Y qué hace aquí? ¿Sí? Entonces muchos quieren suicidarse o lo hacen porque perdieron el deseo de vivir. Hay gente que padece cosas crueles y quedan tirados en una silla como vegetales, pero viven, están vivos, oyen, sienten, piensan, pero están tirados porque algo les pasó. Desánimo, con músculos. ¿Sí? Y yo le digo algo, todo cambia con una palabra, pero no con una palabra positiva. ¿Sí? A uno le dicen, ay, mi reina, pero tú cómo eres de especial, ¿por qué te desanimas si eres tan linda? Y, ay, gracias, pero sigue desanimada. No le cambió nada. Digo, pero usted es todo un campeón, ¿cómo es posible que vaya a desanimarse? Para que vea. Y sigue desanimado. O sea, una palabra positiva no le va a cambiar a usted el ambiente. Lo alegró un momentico la palabra positiva, pero eso se quedó así. Mire, lo que cambia el panorama es la palabra de Dios. Amén. Amén o no amén, hermanos. Mire, vamos a Primera de Reyes 19:5, por favor. ¿Qué le dijo aquí el ángel? Levántate y come. Primer round, le llega una palabra. ¿Sí? De pronto usted está sentado ahí, o de pronto ni está sentado ahí, está en su casa y no quiere saber nada de la iglesia. Y le dicen, pero usted, ¿por qué no participa en la iglesia? Y solamente le sueltan ahí el mensaje, ¿no? O ¿por qué no ora? Ore, busque a Dios. ¿Por qué no lee la Biblia? O sea, levántate y come. Primer round. Segundo round, Primera de Reyes 19 del 7 al 8, los versículos 7 al 8. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Amén. Ya llegó una palabra que tiene una dirección del Señor. Amén. Llega mire, a usted no lo cambia una palabra de ánimo, ay, eso, tú puedes, linda, hazle, vamos, campeón, tú puedes. No, eso no lo cambia usted. A usted lo cambia la palabra que le manda Dios. Elías desanimado, queriendo morir. O sea, le dijeron la primera vez, está bien, voy a comer. Se levantó, comió y se echó a dormir de nuevo. Aquí le dijeron, levántate y come porque el largo camino te resta. Y mire lo que dice en el versículo 8. Se levantó pues, comió, bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. O sea, con esa sola comida le dio derecho 40 días sin parar. ¿Sí? Ese es el poder de la palabra de Dios, hermanos. El poder de una palabra.
No palabra positiva. Voy a confesar que me va a ir bien, me va a ir bien. Se me está quemando la casa, pero no, yo confieso que me va a ir bien. ¿Sí? Estoy cayendo desde el piso 100, pero confieso que me va a ir bien, me va a ir bien. O sea, no, hay que ser realistas. ¿Sí? O sea, la fe no niega la realidad, hermanos. Hay un tipo de fe rara que estuvieron proclamando. No, hermano, declare sanidad. Pero hermano, usted está enfermo. ¿Sí? Ore a Dios que tiene el poder para sanarlo, más bien. Amén. No, declare que está en abundancia, pero usted abre la nevera y no hay nada. Como alguien decía, abre la nevera y parece una fuente, solo agua y luz. ¿Sí? Y uno dice, hay abundancia en el nombre de Jesús. No, la fe no niega la realidad. La fe se alimenta de la palabra de Dios. La fe se alimenta de la palabra, la fe se alimenta de la palabra de Dios. Amén. La fe no se alimenta de mis emociones. Gritemos todos, Dios está con nosotros. Oh, sí, Dios está con nosotros. Y salimos y los problemas nos están esperando afuera. No. La fe se alimenta de la palabra de Dios. El desánimo se alimenta de las circunstancias, hermanos. Así de sencillo. Elías alimentó su desánimo mirando el peligro. Nosotros alimentamos nuestro desánimo mirando nuestros problemas. Los que ustedes quieran. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Amén. Miren lo que dice Mateo 4. Del 3 al 4, por favor. Mateo 4, de 3 al 4. Dice, se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El maligno quería decirle al Señor Jesús, mire, usted está con hambre y como usted es hijo de Dios, dígale a esa piedra que se convierta en pan. Fácil, fácil. ¿Cierto? Usted tiene el poder de hacer milagros. Usted es el creador. Dígale y ya. Eso es fácil. ¿Sí? Y el Señor Jesucristo le respondió diciendo, no solo de pan vivirá el hombre. Mire, no solo de una respuesta física a sus necesidades vive usted y vivo yo. Vivimos de lo que dice la palabra de Dios. Amén. Lo que Dios dice en su palabra, eso es, hermanos. Amén. Miren lo que dice Juan 6, por favor, 63. Acerca de la palabra de Dios. Es que no es cualquier cosa cuando hablamos de la palabra de Dios. No estamos hablando de cualquier librito de historietas. Juan 6, 63. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén.
El Espíritu es el que da vida. Amén. Uno quisiera extenderme sobre este tema, pero no es el tema. Y no quiero enredarles la cabeza con este tema. Pero hablo del poder que tiene la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras que Él nos habló, las palabras que están consignadas en la Escritura, son espíritu, son vida. Por lo tanto, son las palabras que usted y yo necesitamos para vivir, hermanos. Amén. Mire, la semana anterior yo le hablé a usted, estuvimos mirando el tema acerca de cómo el Espíritu de Dios es el que da vida. Amén. Hoy le estoy diciendo que unido a la palabra, ambos dan vida. Amén. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, yo le digo algo. ¿Usted quiere salir del desánimo? ¿Quiere salir del desánimo, hermano? ¿Sí o no? O sea, es posible que más de uno esté hoy desanimado. Hay gente que sencillamente apagó su cristianismo y se quedó en su casa. O de pronto está yendo a otra iglesia. Sí, eso pasa. Y se desanimó allá y va a otra. Y se desanimó allá y va a otra. Y no va a parar hasta que no cambie lo que escucha. Amén. Miren, el desánimo se alimenta de las circunstancias. Elías escuchó el mensaje de Jezabel. El pueblo de Israel, cuando estaba el rey Saúl gobernando, escuchó las palabras de Goliat. Nunca lo habían escuchado hablar. Y un día se para y les habla, y todos comenzaron a aplaudir el discurso con las rodillas. ¿Ustedes creen que Israel no conocía a Goliat? Sí conocía a Goliat. E Israel antes se había enfrentado con gigantes. En el tiempo de Josué y Caleb. Caleb, que fue importante y fue príncipe de los hijos de Judá, de la tribu de Judá. Él se enfrentó contra gigantes, hombres más altos que ellos. No uno como Goliat, era toda una nación. Y los vencieron. Y ahora estos escuchan a uno hablar y lo aplauden con la rodilla. Sí, asustados, popeados del miedo. Se les mojó la armadura por aquí abajo cuando comenzó a hablar Goliat. Un solo gigante y un descendiente de Judá, David, vino a continuar con la tradición familiar. ¿Quién es este tipo que ofende a Dios? Él no dijo, uy, qué gigante tan grande. No, dijo, ¿quién es este incircunciso? ¿Ah? ¿Quién es? Había uno que tenía la mirada puesta en el Señor, los demás no. Amén. Miren, si usted quiere salir del desánimo, cambie lo que está escuchando. Amén. Mire, hay gente que se dedica a escuchar chismes. Chismes. ¿Sí? Ay, venga, le cuento, hermano. Y escuchó el chisme de alguien hablando con supuesta información veraz y le dañó la fe al otro. Que Jehová reprenda esa maldad en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? O sea, usted, ¿cómo se atreve a dañarle la fe a otro? ¿Sí? Póngase a pensar. O sea, yo no tengo el permiso de nadie para dañarla. Debo animarlo en la fe, hermanos. Amén. Entonces usted, hermano, no se deje llenar el corazón de mugre. No se deje alimentar de chismes. No se deje alimentar de rencores. Él me hizo, ella me dijo, ¿sí? Y así nos la pasamos dándole vuelta a lo que otro nos hizo. Sí, mire,
Obviamente estamos en un ambiente donde hubo violencia, y la hay, sí, pero usted no puede seguirle dando vueltas a eso. Necesita mirar al Señor. ¿Qué necesita escuchar? Mire lo que dice el versículo 68 de Juan 6. ¿Qué dice el versículo 68? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Qué palabras necesita escuchar usted? ¿A dónde necesita ir? Necesita ir a Jesús el Señor. Necesita ir a su Biblia, hermano. Necesita ir a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Mire, ¿cuántos tienen su Biblia en la casa? No les voy a decir allá está bien, no, allá está bien que la tengan en la casa. Qué bueno, pero ábrala, ¿sí? Abra la Biblia y léala y escúchese leyéndola. Mire, los momentos más difíciles que hemos tenido en la familia los hemos sorteado a la luz de la palabra de Dios. Así de sencillo, amados hermanos. Amén. Usted necesita cambiar lo que escucha. Yo necesito cambiar lo que escucho. Cuando en Mateo 24, y se los dejo de tarea para que lo lean en su casa, el Señor Jesucristo hablaba de las señales de los tiempos del fin, y lo que Él contaba en ese entonces era aterrador. Y si uno lo lee hoy en día, uno dice: Dios mío, está pasando. Pero Él dejó una liniecita que decía lo siguiente: mirad que no os turbéis. O sea, no se preocupe, ¿sí? No se preocupe. Amén, hermanos. Aún en los tiempos más negros que van a venir sobre la humanidad, los tiempos más oscuros, para que no me digan racista, el pastor es racista, no. Los tiempos más oscuros, el Señor está en control de todo. Así que, amado hermano, amada hermana, escuche la palabra, escuche el mensaje de Dios, lea la Biblia. Amén. Amén o no amén. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, por favor. Miren lo que decía el rey David. Él decía: yo hubiera desmayado si no hubiera creído que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Amén. Mire lo que nosotros hacemos. Usted necesita pagar algo. Mira de pronto si tiene cuenta, mira si tiene alcancía, mira en el bolsillo y saca una moneda de 50 pesos. Pero tiene que pagar mucho más que eso. Entonces usualmente lo que decimos es: lo que Dios quiera. ¿Sí? Sea lo que Dios quiera. Nos volvemos espirituales ahí, ¿no? No, ¿sabe qué debemos decir? Mi Dios pues suplirá lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Amén. Llega, por ejemplo, le dice el hijo a la mamá: mami, es que tengo que entregar una cartulina y no hay un peso para esa cartulina. ¿Sí? ¿Qué debe decir la mamá? ¿Y usted me dio cara de banco o qué? No, la mamá dice: mijo, mi Dios pues suplirá lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. ¿Qué va a decir el hijo? Mi mamá es una mamá de fe. ¿Qué va a decir
¿Qué va a decir? ¿Qué va a ver la señora cuando vea a su hijo criando a los nietos? A ver si mi chino aprendió. Papi, 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 que necesito unos zapatos para deporte. Mijo, mi Dios pues suplirá lo que falta conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo. Ay, el chino aprendió. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? ¿Amén? Hermanos, alguien se enfermó. ¿Y qué decimos? La hierbita que crece frente a mi casa es buenísima para eso. Ay, Dios mío, con ese COVID yo bebí más hierbas que las que se come una vaca, por Dios. Ay, Señor. ¿Y sabe qué es lo que debemos decir? El Señor es nuestro sanador. Escrito está, por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Y estamos tristes, desanimados, y la Biblia dice, si alguno está triste, haga oración. No haga lamentación, no, haga oración. Amén. Entonces, frente a la circunstancia, la palabra. Frente a la tentación, la palabra. Punto. Y el enemigo queda más chuzado. La Biblia dice que la fe es como un escudo y el enemigo lanza dardos de fuego, flechas con puntas encendidas, y la fe le apaga. El enemigo dice: debes pagar la luz mañana y no tienes un peso. Y usted levanta el escudo y dice: mi Dios pues suplirá lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¡Puf! Y le apagó el dardo. Dijo: uy, cachón. Ay, esta está mejor. Estás solo. ¡Pum! El Señor está conmigo todos los días de mi vida. ¡Pum! Sí. Y usted, o sea, no tiene que hacer maromas con la fe. Y luego saca la espada y dijo: ahora me tocó el turno, nené. Y comienza: escrito está. Y le dice la palabra y dice: y te vas de aquí ahora. Y sale cortado por todos los lados. Listo. O sea, eso pasa cuando usted ora conforme la palabra. Cuando usted se anima conforme la palabra. No, que vamos al el círculo de amiguis, comadres mías, estoy triste. Ay, nosotras también. ¿Sí? El club de las comadres tristes. Ah, no, ¿qué tal eso? No me rían los hombres. ¿Sí? Pastor, tengo que contarle un problema y yo le iba a contar el mismo también. ¿Sí? No, hermanos. Vamos a poner nuestra fe en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este día. Gracias, Señor Dios, porque tu palabra nos manda. Tu palabra dice, Señor Dios, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Señor, nuestra fe no se alimenta de palabras bonitas. Nuestra fe se alimenta de lo que tú dices, Señor, de tus santas palabras. Por eso, en el nombre de Jesús, hoy te pedimos perdón cuando nos hemos desanimado y hemos puesto la mirada en lo que no te glorifica ni honra. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, oramos a ti, Señor Dios, y hoy entregamos nuestras circunstancias en tus manos, Señor. Tu palabra dice que nadie esté afanado, que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas delante de ti nuestras peticiones. Y hoy, Señor, hacemos conocer lo que nos está pasando. Hoy hacemos conocer cualquier cosa que esté desanimando a tu iglesia, Señor Dios. Y hoy, Señor Dios, recibimos de ti esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Señor, oramos con toda la certeza de que tienes el poder para respondernos y ayudarnos, Señor Dios, en nuestras circunstancias. Nuestra confianza está en ti, en lo que dice tu palabra, Señor, en tu gran poder y autoridad, Señor.
Oh Dios de gloria, porque tu palabra dice, dirá Dios y no hará. Oh Santo, tú proclamas en tu palabra y lo cumples, Señor Dios poderoso. Porque tus promesas son sí y amén, está escrito, Señor Dios. Y cielo y tierra pasarán, mas tus palabras permanecen para siempre, Señor. Recibe la alabanza y recibe la gloria, Señor. Padre, y ponemos también este tiempo, Señor Dios, de búsqueda, de oración, en el nombre santo de Jesucristo. Amén y amén.